Una de las cosas que ahorita los muchachos, las muchachas, las personas están sufriendo, no son nada más hombres, no son nada más mujeres. En la comunidad latino, latina, latinex, sabemos que a los hombres siempre se les dice, actúa como que nada te molesta, actúa como que todo está bien, no llores, si lloras te pego. Todo ese tipo de negatividad para los hombres se nos ha pasado a nosotros y ahora se los hemos pasado a nuestros hijos y nuestras hijas. A las mujeres, muchas de ellas también golpean a sus hijos, sus hijas, y a veces simplemente las mujeres sufren en silencio. Los hombres a veces se emborrachan, las mujeres muchas veces no dicen nada. Entonces, hablaremos el día de hoy acerca de todo esto porque es súper importante de que hablemos acerca de la familia, el trauma y la sanación, ya que una vez más las gentes están sufriendo el número de niños, niñas que se están metiendo a las pandillas, el número de niños, niñas que están siendo detenidos, detenidas y que están en los centros de detención juveniles está aumentando, el número de niños, niñas que están siendo acosados y están acosando, que le llaman bullying aquí, está aumentando y obviamente el número de niños, niñas que están usando drogas y alcohol sigue aumentando en nuestra comunidad, pero muchos de nosotros y nosotras continuamos pretendiendo que todo está bien. Una vez más, líderes del futuro avanzando aquí, líderes del futuro aquí en KBBF. Queremos educar a nuestra comunidad acerca de qué es lo que está sucediendo y cómo podemos mejorar. En estos días, muchos padres y madres de familia se enojan que sus hijos, sus hijas, básicamente dicen, no hacen nada o no saben hacer nada, pero hasta cierto punto tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es nuestra propia culpabilidad en estas situaciones? ¿Cuántos de nosotros y nosotras como padres y madres de familia, desde chiquitos, chiquitas, le dimos a nuestro hijo, a nuestra hija ese celular? Le dimos a nuestro hijo, nuestra hija, esa tableta. Le dimos a nuestro hijo, nuestra hija, una computadora. La pusimos esa computadora en el cuarto de nuestros niños, nuestras niñas. Tienen ellos y ellas su propio televisor, sus videojuegos, cuando todo eso debe de estar en la sala. ¿Cuántos de nosotros, nosotras decimos, ¿sabe qué? No sé ni por qué mi hijo, mi hija ya no quiere hablar conmigo, pero nos damos cuenta de que desde chiquitos, chiquitas, cuando querían ayudarnos a limpiar, cuando querían ayudarnos a barrer, cuando querían aprender a cocinar, les decíamos, tú métete para allá o vete para allá o ve a jugar, no estés aquí. Y ahora que tienen 13, 14, 15 años de edad, no pueden ni hacer su propia cama, no les educamos a cómo barrer, no les educamos cómo hacer, lavar su ropa, cómo hacer absolutamente nada. Entonces, lo que hemos educado es que nosotros hacemos el trabajo duro, les compramos carros a veces y los niños, niñas, que le podemos decir eso porque así se comportan cuando ya tienen 18, 20, 25, no saben ni cambiar el aceite del carro, no saben ni checar el aceite de carro. A veces van allá a la gasolinera y le ponen diésel en vez de gasolina por error. Una vez más, ¿cuánto de esto empieza con nosotros, nosotras como padres y madres de familia? Y la intención aquí es no acerca de pasar culpabilidad, pero de que reconozcamos nuestra responsabilidad y eduquemos a nuestros hijos, a nuestras hijas para evitar esto. Yo he estado haciendo renovaciones o aplicaciones y de ahí se hicieron renovaciones de DACA y las hacemos casi cada sábado en el condado de Sonoma. ¿Y qué pasa? A veces tengo a mamá o a papá de un muchacho, muchacha de 25, 26, 28 años que me llama y me dice, Rafael, ¿me puedes hacer la renovación de mi hijo? No, señora. Haga que su hijo sea responsable y se comunique conmigo. Ya no es un niño. ¿Okay? Una vez más, a veces eso hacemos y tendremos mucha más información aquí.
Pero la realidad es que muchos de nosotros, nosotras creciendo como adultos ahora, cuando éramos niños, niñas, pasamos abuso físico, abuso emocional, a veces tuvimos a alguien que fue encarcelado, encarcelada, a veces había problemas de salud mental originalmente con papá o mamá, o a veces a nuestra madre la golpeaba nuestro papá, y una vez más, alcohol o drogas, y cómo eso nos afecta. Entonces, vamos a hacer unas preguntas ahorita de un examen que le llaman el EIS, las consecuencias de eventos negativos en la niñez. ¿Por qué es importante? Y de ahí vamos a hablar brevemente acerca del pandillerismo y qué es lo que la ley dice y por qué y cómo podemos asegurarnos que nuestros hijos y nuestras hijas no caigan víctimas. Entonces, una de las preguntas que debemos de hacernos a nosotros, nosotras mismas como padres, madres de familia, es antes de los 18 años de edad, una vez más, ¿sintió usted que no tenía suficiente para comer o que tenía que usar ropa sucia o no tenía a nadie que le protegiera o le cuidara? Right? Muchos de nosotros, nosotras migramos a los Estados Unidos parcialmente porque no teníamos para comer, porque no teníamos para la educación, porque no teníamos todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, si está sentado o sentada con un pedazo de papel, ese es un punto. Y de ahí voy a explicar qué significa todo esto. ¿Right? Una vez más, sintió que no tenía suficiente para comer cuando tenía menos de 18 años o que tenía que usar ropa sucia o no tenía a nadie que le protegiera o le cuidara. Que así se sentía. Pregunta número 2. Que si perdió a uno de sus padres, madres a causa de divorcio, abandono, muerte u otra razón. Una vez más, es importante de que entendamos, esto no fue algo que nosotras podríamos controlar, pero sucedió. ¿Ok? Si eso sucedió, otro punto que estamos manteniendo. Y esto es importante, porque como decía la doctora María Hess, el trauma es el regalo que se sigue regalando. Y si no reconocemos nuestros traumas, ¿cómo vamos a encontrar cosas o formas de sanar para no pasar ese trauma a nuestros hijos y nuestras hijas? 3, que si vivió con alguien que estaba deprimido o deprimida o enfermo, enferma mentalmente o que intentó suicidarse. Una vez más, un recordatorio, si usted vive en los Estados Unidos y conoce a alguien que está en una situación de estas, recuerde, el 988 es un número que pueden mandar por texto o pueden llamar y es el número para recibir apoyo inmediato para alguien que está pensando lastimarse, incluyendo suicidarse. Y por el amor a nuestra familiar, es importante mandarles un texto y decirle por qué te quiero y en caso de que en algún momento tú o uno de tus amigos, amigas, esté en una situación severa y no quieran comunicarse conmigo, 988 es el número. Porque a veces la gente dice, oh, ¿por qué no me habló mi hijo o mi hija? Si no pudo hablar con ustedes su hijo o su hija porque tenía pena o lo que sea, por lo menos existe este número donde ellas pueden comunicarse por texto o por teléfono para llamarles por llamada para comunicarse y pedir ayuda. Entonces, una vez más, esa tercera pregunta, que si vivió con alguien que estaba deprimido, deprimida. Y 4, que si vivió con alguien que tuvo problemas de alcohol y o drogas, incluyendo medicamentos recetados. ¿Cuántos de nosotros, nosotras conocemos a alguien que en su niñez tuvo un padre más que una madre? Frecuentemente es más el padre, pero sí hay casos de mujeres que una vez más tienen problemas de alcohol, aunque no puedan aceptar lo que es el problema de alcohol. Right? Siempre me voy a acordar de ese padre que decía, oh, yo no voy
no sé por qué estás aquí, que supuestamente mi hijo tiene problemas, a mí me pegaron, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro cuando yo estaba chiquito y yo me levanto y voy a trabajar lunes a viernes y no tengo problemas. Y eran las 10 de la mañana y le digo, es interesante que siendo las 10 de la mañana, señor, usted ya está en su octava cerveza, pero no tiene problemas, supuestamente. ¿Okay? Esa es una persona, un alcohólico que puede funcionar. Y la otra es que si sus padres o algún adulto o adulta en su casa alguna vez se golpearon o amenazaron con lastimarse entre ellos y ellas. Y una vez más, ¿cuántos de nosotros, nosotras conocemos familias donde el papá golpeaba a la mamá o la mamá golpeaba al papá? Y una vez más, ¿cómo eso no es natural? Pero porque sucede tan frecuentemente en nuestra mente, se vuelve normal cuando no lo es. Y a veces vamos y visitamos con otras familias y el papá y la mamá se dan abrazos y se dicen que se quieren y nunca escuchamos de golpes o peleas o insultos y decimos, wow, tal vez mi familia no era tan sana como yo pensé, tal vez eso no era normal de golpearse. Y la otra es que si usted vivió con alguien que fue a la cárcel o la prisión, una vez más, antes de los 18 años, tal vez papá fue arrestado, tal vez mamá fue arrestada, a veces por violencia doméstica. ¿Eh? Y cada uno de estos, si usted dice sí, es porque eso debe de contar como un punto. Y una vez más, voy a hablar acerca del puntuaje y qué significa. ¿Eh? Porque si no reconocemos que fuimos víctimas de abuso emocional, físico o desgraciadamente sexual, ¿cómo vamos a saber que hay apoyo para que así no pasemos nuestros traumas a nuestros hijos, a nuestras hijas, en pegarles o regañarles o maldiciones que hacemos a veces? ¿Okay? Y sé que este diálogo no es fácil de tener, pero es importante. Es importante porque si no tenemos este diálogo, entonces continuamos viviendo en esas relaciones a veces súper tóxicas. Y la siguiente pregunta es que si alguna vez uno de sus padres, madres de familia o algún adulto en su casa le insultaron o menospreciaron. Una vez más, ¿cuántas veces? Muchas veces es mamá y dicen, hijo de tu... ¿Cómo mi madre me va a estar insultando y llamándome nombres acerca de mi madre? Pero sale y lo vemos. Entonces tenemos que hablar acerca de eso. ¿Right? Eres un burro para la escuela. No sé por qué pasó, qué hice mal. Cosas así son tan dañinas. Y al rato decimos, no sé por qué Juanito ya no quiere ir a la escuela. Bueno, porque usted en vez de decir, mi hijo, vamos a buscarte apoyo ahí en la escuela, le llamamos cada nombre malo, negativo, el cual no le va a ayudar a que se sienta bien acerca de sí mismo o sí misma. ¿Quién va a querer tratar en matemáticas o inglés o lo que sea si mamá no apoya, si papá no apoya? ¿Y cuántos adultos, adultas que yo he conocido en mis 30 años casi de servicio a esta comunidad han venido cuando les digo, vayan a aprender inglés y qué me dicen? ¿Sabes qué? Yo no voy a tratar de aprender inglés porque yo ya estoy muy vieja o porque soy muy burro para aprender. No, no es así. Alguien le dijo que usted no puede aprender, pero usted puede absolutamente aprender. Pero todos tenemos que tomar ese riesgo de aprender. Y la siguiente pregunta, una vez más, es, ¿alguno de sus padres o algún adulto, adulta en su hogar alguna vez le golpeó, le pateó o lastimó físicamente de alguna manera? Una vez más, hacemos chistes en Instagram, TikTok y otros lugares acerca de la chancla voladora. Una vez más, nos reímos de que, oh, a mí me daban con la hebilla.
o que yo aprendí a no llorar porque mi papá decía, mira, si empiezas a llorar, te voy a dar una razón por la cual llorar. Y normalizamos estos golpes como si fuera algo cotidiano que a todo el mundo le pasa. Eso no es normal. No hay ninguna necesidad de que un padre le ponga mano, chancla, cinturón, lo que sea a su hijo o a su hija. En una familia sana, eso nunca es necesario. Que aprenden que para que no se vayan a meter en problemas porque le dejaron la marca en la pierna o en el brazo, en la cara, al niño o la niña, les llevan al agua fría en el baño y ahí los tienen casi ahogándose. Cuando uno se pone a pensar el daño emocional, el daño a su salud mental que les causamos a los niños cuando ellas aman a sus padres y es la razón por la cual muchas veces cuando tenemos este diálogo no quiere la gente decir, sí, a mí me pasó eso, porque pensamos que tenemos que odiar a nuestros padres al admitir que fuimos víctimas de ellos y ellas. Y no se trata de eso. Este diálogo es acerca de aceptar que eso no fue sano y empezar el proceso de sanar para no continuar pasando los traumas a nuestras siguientes generaciones y al mismo tiempo con mucho trabajo, sea con un terapeuta, con colegas, con otras personas, la meta aquí es de llegar a perdonar a esa persona porque no sabían, porque ellos y ellas también fueron víctimas y eso ha estado sucediendo por más de 500 años específicamente. Empezó a hacerse normal cuando los españoles llegaron a las Américas y la religión llegó a las Américas y dijo, en esta Biblia te estamos diciendo que tú como padre de tus hijos, hijas, tienes el derecho a castigar a tu esposa y a tus hijos. Y de intercambio, nosotros tenemos derecho a castigarte a ti. Entonces, cuando entendemos esto, es acerca de aceptar eso, de que fuimos víctimas y al mismo tiempo empezar el proceso de sanación. ¿Cómo se empieza el proceso de sanación? Vamos a hablar de eso. Y la siguiente pregunta es que si sintió que nadie en su familia le quería o que pensaba que era especial. ¿Cuántos de nosotros, nosotras nos sentimos menospreciados en nuestra niñez, en nuestras propias casas? Esto es importante. Y muchas veces como adultos no hablamos de esto con nuestros hermanos o hermanas, lo cual también no es sano. ¿Eh? Cuando nos juntamos, que una cerveza y que otra cerveza y a veces terminamos llorando y que te quiero mucho y que nunca te lo digo y que disculpa que no te lo digo y el siguiente día, cuando ya no están borrachos, borrachas, todo el mundo pretende, es un contrato social que tienen las familias, todos pretenden que todo está bien y nadie dijo nada. Entonces, esos te quiero y disculpas y lo que sea, desaparece. Pero hablando como familia acerca de esto es el proceso de sanar. Porque cada miembro de la familia, hermano, hermana, tiene la experiencia de ser parte de esa familia completamente diferente. Y nuestras memorias de nuestra niñez son completamente diferentes. Y hablar, platicar, se puede reconocer que a veces tuvimos momentos positivos, pero ni nos acordamos porque nos terminamos enfocando en todo lo negativo. Platicando es una cosa esencial. Okay. Para aquellas personas que pueden viajar a sus países de origen con sus hermanos, hermanas, otras personas, es bonito cuando se pueden tener estos diálogos. Va a ser triste tal vez,
sin alcohol, tal vez un cafecito, un té, un champurrado, un chocolate, pero esa es la sanación. Así se hace. Continuando. Que si sufrió de discriminación por ser indocumentado o indocumentada. Originalmente, cuando este cuestionario fue creado, nada más había 10 preguntas, ya le había yo hecho 9. La 10ª es que si fue abusado o abusada sexualmente. Pero de ahí la otra cosa es que debemos de aumentar estas preguntas. La discriminación por ser indocumentado o indocumentada es una pregunta esencial que debe de estar en este cuestionario, porque para nosotros los indocumentados e indocumentadas, diariamente el saber que los políticos ahí están en Washington hablando negativamente de nosotros, nosotras, cuando este país es en muchas formas responsable porque tuvimos que venir a este país solo para que nos traten como basura por no tener papeles, obviamente afecta nuestra salud mental. Estaba platicando esta misma tarde con Erandi acerca de que NAFTA, right? El acuerdo entre México, Canadá y los Estados Unidos, lo único que se benefició fue Canadá y los Estados Unidos, pero México sufrió y miles de personas de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Yucatán, por ejemplo, tuvieron que emigrar a los Estados Unidos porque el maíz ya no se podía producir en México a un precio competitivo porque los Estados Unidos mandaron maíz a un precio más bajo. Y ser indocumentado y que prendemos las noticias que son basura la mayoría del tiempo, sea Univisión, sea Telementiras, sean todas esas, que no nos enseñan nada, simplemente nos hacen enojar o nos meten más miedo, siendo indocumentados y indocumentadas es problemático. Y la otra es que si hemos sufrido discriminación, simplemente porque somos gente de color. Mexicanos, mexicanas, venezolanos, venezolanas, guatemaltecos, guatemaltecas o de cualquier otro país. Haitianos, haitianas o otro lugar. Entonces, cuando tomamos este examen, es importante entender que si usted saca 3 sí a esas, right? Si usted dice sí a esta, sí a esta, sí a esta, y agarra apoyo de familiares, amigos, amigas, entonces posiblemente todo está bien y va a poder sanar. Es acerca de cuánto apoyo recibimos. Obviamente, si usted ha sido víctima de abuso sexual, va a tener una dificultad más grande y ahí siempre se recomienda terapia. Okay. Si usted saca 7 o más de esas que dice, sí, me pegaron, sí, mi papá se golpeaba con mi mamá, sí, esto, sí, lo otro, ahí también se recomienda algún tipo de terapia. Para que un profesionista le apoye con esta sanación que es esencial para todos y todas, y vamos a proveer una mejor oportunidad para nuestros hijos y nuestras hijas. Es súper importante de que sepamos esto en nuestras comunidades. Porque si no sabemos, entonces es problemático. Y al mismo tiempo es importante aprender de qué nos forzó, por ejemplo, a venir a este país. Tenemos que educarnos, right? Los Estados Unidos mandó maíz de ingeniería genética y los mexicanos, mexicanas que producían maíz sano, original, ancestral, y era más barato el genético, entonces tuvimos que migrar aquí. Entonces, entendiendo todo esto es súper importante. Y eso nos lleva a que con nuestros traumas lo que hacemos muchas veces es reaccionamos diferentemente. O le damos todo hasta lo que no nos piden nuestros hijos y nuestras hijas, o los maltratamos. Entonces, a veces le damos todo lo que desean. Mamá, cómprame estos zapatos. Papá, cómprame esta computadora. Yo quiero esto. Para Navidad, aquí está mi lista y me van a dar todo. Y no exigimos que tenga buenas calificaciones. ¿Sí? Y no exigimos
que limpien los baños y ayuden a barrer y ayuden a cocinar y todo lo demás. Niños y niñas desde una edad temprana quieren ayudar. Y muchas veces nosotros y nosotras, adultos, adultas y nuestros traumas, los aventamos a un lado de la, vete para allá. Y a los 13, 14, 15, 18 años decimos, ¿por qué no llega a la casa? Ya son las 11 de la noche. Porque tú le dijiste que se fuera para allá. Y eso fue lo que internaliza. La otra cosa que veo como consecuencia del trauma es que los padres, madres de familia, cuando un niño chiquito de 2, 3 años empieza a decir groserías, en vez de decir, ese lenguaje no es apropiado en esta casa, ¿qué hacemos? Nos reímos, como si fuera la cosa más chistosa del mundo. ¿Qué estamos educando a los niños? Este comportamiento es aceptable. Y al rato, cuando están en el salón de la primaria y empiezan a decir groserías, vamos y nos peleamos con el maestro, maestra, en vez de decir, disculpen, esto es mi problema, yo voy a componerlo en casa. ¿Okay? Y cuando el niño o niña de 2, 3 años va y se enoja con alguien y empieza y le da unos golpes en la pierna, vamos a decir, o en la cara al hermanito mayor, en vez de decir, mijo, este comportamiento no es aceptable, no estoy seguro dónde lo aprendiste. A veces lo aprenden de las caricaturas, que ni deben de estar viendo, y a veces lo ven de mamá, papá o los otros hermanos, hermanas. Y una vez más, nos reímos como si fueran las cosas más chistosas del mundo. Y muchas veces, ¿right? Y este es su derecho de qué religión siguen o no siguen, pero muchas veces no tienen raíces ahí tampoco, y eso les afecta. Y al mismo tiempo no les enseñamos de sus culturas ancestrales porque ni nosotros las sabemos. ¿Okay? Y una vez más, cuando yo voy a escuelas y le digo a los muchachos, muchachas, ¿qué vas a estudiar? No sé. Ok, ¿de dónde eres? Yo de aquí. Ok, qué bonito, muchas gracias. Me da gusto que no tienes que preocuparte de que no tienes papeles. O tienes papeles, naciste aquí. Qué bien. Ahora, ¿qué vas a hacer con tu vida? Yo no sé. Ok. ¿De dónde son tus padres? De Guanajuato. Ok. ¿Qué grupos indígenas? ¿Qué idiomas? ¿Qué culturas vivían ahí? ¿De dónde vienes? Yo no sé. Si no sabes de dónde vienes, ¿cómo vas a saber a dónde vas? Ok, ahora entiendo 100% por qué no sabes qué carrera quieres estudiar, porque ni sabes ni de dónde vienes. En vez de estar 2, 3 horas viendo novelas que no nos enseñan nada, que La Rosa de Guadalupe, que no sé qué, agarremos libros y eduquémonos. Ahorita para los muchachos, muchachas que vamos a llevar a la Ciudad de México con DACA en marzo, van a tener que participar en 5 clases de 2 horas cada una y están aprendiendo acerca de los grupos indígenas en Mesoamérica. ¿Por qué? Porque yo no voy a llevar gente que no sabe la izquierda de la derecha o de dónde, si no saben de dónde vienen. Tenemos que llevarles ya un poco educados, educadas, para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia les lleve al siguiente nivel de educación. Y este tipo de entrenamientos están accesibles muchas veces gratis y los ignoramos. Y una vez más, muchas veces nunca les decimos cuando hacen algo mal cómo corregir su comportamiento, sin golpes. La otra cosa que hacemos muchas veces es contarle que no molesten, les dejamos que estén jugando videojuegos o en la televisión por horas y horas y horas. Una vez más, y muchas veces padres y madres de familia, por nuestros propios traumas, los pasamos a la siguiente generación. Nuestros padres discutían enfrente de nosotros, nosotras, se golpeaban, y aquí estamos nosotros discutiendo enfrente de nuestros hijos y nuestras hijas. Y en queriendo comprarles el amor incondicional que no recibimos, hay unos de nosotros, nosotras, que tuvimos hijos, hijas, no porque queríamos tener hijos, hijas, pero porque queríamos una persona que nos quisiera
incondicionalmente como nuestros padres debieron de haberlo hecho, y cuando nuestros padres no lo hicieron, fuimos y tuvimos hijos para que nuestros hijos nos quisieran incondicionalmente, solo para que les pasáramos el trabajo. Y una vez más, en tratar de comprarles el amor cuando ya están un poquito más grandes, les damos dinero o les compramos cosas que ni pidieron o que piden, porque los niños malinterpretan esto. Oh, pues con tal de que me lo sigan dando, que me lo den. ¿Cuántos padres, madres de familia les compraron nuevos videojuegos, teléfonos, tabletas, lo que sea esta Navidad a sus hijos, hijas, y sus hijos, hijas fallando un montón de sus clases? Entonces, esto es problemático. Y al otro lado de esto, hay padres y madres de familia que les gritamos a nuestros hijos y nuestras hijas, que les criticamos muchas veces en público, que les castigamos sin motivo, sin entender por qué hicieron lo que hicieron a veces, que comparamos, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué me saliste tan mal? Una vez más, ese tipo de comparación completamente inaceptable. Un hijo, el otro hijo, una hija, completamente diferente. Y hacemos el ridículo en público con ellos y ellas. O les damos apodos que no son apropiados. Hey, gordo, ven para acá. Hey, esto, hey, aquello, hey, mocoso, right? Cosas que no son apropiadas para alguien a quien queremos y debemos de querer incondicionalmente. Y quiero explicar que incondicionalmente no significa que les dejamos salir con la suya y que no ponemos límites. Incondicionalmente significa que siempre les vamos a querer y parte de ello significa poniendo reglas y enforzando eso. Y una vez más, a veces lo que hacemos es simplemente les ignoramos, no les ponemos atención cuando quieren nuestra atención. Y no hacemos tiempo para escucharles. Cada padre debe de asegurarse de leerle a su niño o niña por 15 minutos cuando están chiquitos, chiquitas, y ya de ahí cuando pueden leer, que lean en voz alta a nosotros, nosotras diariamente, por lo menos por 15 minutos. ¿Y cuántos padres y madres de familia siempre me salen con, oh, es que no les gusta? ¿Quién hace las reglas? ¿Quién enforza las reglas? ¿Cuáles son las consecuencias sanas que usted tiene para su hijo o su hija? Y lo que termina sucediendo es, una vez más, alejamos a nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, ahora que estamos teniendo tantos problemas con violencia, bullying, acoso, pandillerismo, es importante de que entendamos qué es la pandilla y es importante que entendamos que las pandillas están reclutando no nada más en las escuelas, en la calle, en el parque, pero en la web. Entonces, la ley 186.2 dice que una pandilla es un grupo de 3 o más personas que formal o informalmente tienen actividades principales que incluyen cometer uno o más crímenes, que tienen un nombre común o una señal o símbolo que le identifican comunes, incluyendo números, letras, en la forma que se visten, señales de mano y mucho más. Y que los miembros individualmente o colectivamente participan en actividades que incluyen crímenes. Una vez más, el Código Penal 186.2. Entonces, uno se tiene que poner a pensar, ¿con quién están mis hijos, hijas cuando no están en casa? ¿Conozco con quién se juntan? ¿Tengo los números de contacto de sus padres? ¿Me siento con confianza de que esos niños, niñas están haciendo lo correcto o que mis hijos, hijas están haciendo lo correcto? Una vez más, un niño me dijo el otro día, oh, no, es que no sé por qué la policía maltrata a mi amigo. Explícame, ¿qué pasó? Oh, pues iba manejando un carro que básicamente no era de él. Oh, ¿robado? Bueno, tal vez así lo puede ver la policía, pero no creo. ¿Le dieron permiso que se llevara el carro? No, entonces es robado. Ok, lo paró la policía en un carro robado y de ahí, ¿qué pasó? O le encontraron en la mochila y ni le deberían de haber esculcado la mochila, pero lo sacaron del carro porque lo iban a arrestar
vieron la mochila, abrieron la mochila y tenía una pistola. Ok, múltiples crímenes. Y el muchacho se viste en cierta manera que una vez más, individualmente, participa en actividades pandilleristas. Y que este muchacho se está juntando con aquel muchacho y ahora ya está defendiendo a su amigo. ¿Y dónde están los padres? Una vez más, ese es el problema. Los padres en su mundo, los hijos en su propio mundo. Y en los 30 años casi de trabajar con muchachos, muchachas metidas en la pandilla y 286 prisioneros en prisiones estatales y federales de los Estados Unidos, ¿qué es lo que me dicen? Yo no recibía la atención, el apoyo, el cariño en mi propia casa y me fui a la calle a buscar. Eso es lo que me dicen los muchachos, muchachas. Hasta este día. Y lo que pasa una vez más, el trauma es algo que se pasa de generación a generación si no uno sana. Y las consecuencias de esto incluyen depresión, ansiedad, uso de alcohol, uso de marihuana, uso de cigarrillos eléctricos, uso de otras drogas, violencia doméstica, violencia de pareja, atentado de suicidio. Una vez más, horas y horas desperdiciadas en televisión, videojuegos, el celular. ¿Cuántas madres de familia yo conozco que se la pasan en Facebook y que esto y que el otro, y al rato ya se sienten expertas como si tuvieran un doctorado en algo solo porque están recibiendo mentiras en Facebook? ¿Por qué? Porque se la pasan en el celular todo el día. Una vez más. Y a veces nuestros hijos, nuestras hijas se la pasan todo el día en su cuarto, ¿sí? Y a veces se enojan sin explicación porque están sufriendo de ansiedad o depresión. Y como resultado de eso, eso nos lleva a que estamos sobrepeso, empezamos a fumar, al alcoholismo, al uso de drogas, y con el tiempo, cuando estamos más grandes, empezamos a faltar al trabajo, y porque estamos sobrepeso y no hacemos actividad física, nos da la diabetes, nos da la depresión, algunas personas atentan suicidarse, tenemos relaciones sexuales con cualquier persona y nos lleva a enfermedades transmitidas por el sexo, tenemos problemas del corazón, a veces nos da cáncer, a veces nos dan derrames cerebrales, nos da COPD, que es la inhabilidad a respirar sanamente y tenemos que andar con el tanque de oxígeno para acá y para allá, o a veces tomamos riesgos físicos que nos pueden llevar a lastimarnos constantemente. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Evitar a usar a nuestros hijos e hijas como terapeutas. O tu papá, ¿sabes qué? No sé qué, que pienso que anda con otra por allá y que no sé qué, no sé qué. Eso no es algo que sus hijos e hijas deben de saber. Eso usted va y lo discute con su terapeuta. O no, pues tu mamá ya ves cómo es, que no sé qué y no sé cuándo. Igual, no es el trabajo de sus hijos, sus hijas ser terapeutas. Debemos de evitar fumar y tomar en frente de nuestros hijos, nuestras hijas, porque lo único que estamos haciendo es normalizar el comportamiento. A veces los padres son los que les dan el alcohol y los cigarros a sus propios hijos. Debemos de dejar de discutir en frente de nuestros hijos, hijas con nuestra pareja, o hablar negativamente que el vecino, que el compañero del trabajo, que el tío, que quien sea, en frente de nuestros hijos, nuestras hijas. Y una vez más, si hay un problema, ¿qué es lo que he hecho por casi 30 años? Hay un problema con un chamaco, chamaca, un muchacho, muchacha con el que estoy trabajando, no les grito, no los regaño, me tomo unos segundos, respiro profundamente, le hago preguntas y de ahí determinamos cuál es la consecuencia apropiada. Lo que debemos de hacer es tener más comunicación con nuestros hijos y nuestras hijas y hablar con ellos, ellas diariamente, escuchar qué es lo que nos quieren decir, expresar el amor incondicional, te quiero, mijo. Aunque esté yo un poco enojado de lo que sucedió, te quiero. Al fin del día, te quiero. No sabemos si vamos a despertar mañana.
sacar a nuestros hijos e hijas a hacer ejercicios sanamente, diario, leer diariamente, escribir diariamente, dibujar frecuentemente, jugar actividades también como lotería. Entonces, no debemos tener miedo cuando es necesario pedir ayuda, hablar con el director, directora, el consejero, consejera de su escuela si se necesita más apoyo, pedir una cita con la escuela para explicar qué está sucediendo en casa y cómo la escuela puede apoyarnos. Y una vez más, explicar el problema y pedir ayuda. En el condado de Sonoma existen recursos como la organización Humanidad, Terapia y Servicios de Educación al 707-525-1515, 707-525-1515. Estas organizaciones están ahí para apoyar a la comunidad. Y una vez más, queremos agradecerle por estar aquí con nosotros en KBBF 89.1 FM y su programa Líderes del Futuro de la organización Líderes del Futuro Avanzando. Su servidor, Rafael Vázquez Guzmán. Una vez más, pueden encontrar nuestro libro de Logrando tus Sueños, una guía para padres migrantes viviendo en los Estados Unidos en líderesdelfuturo.org, líderesdelfuturo.org. Y estamos diariamente en Instagram y en Facebook. En Facebook es DACA Sonoma County, en Instagram Líderes del Futuro, donde ponemos información diariamente acerca de salud mental, y nuestro canal de YouTube, donde ponemos información todo el tiempo, Líderes del Futuro.